Buenos días, gracias por acompañarnos. Un domingo más para poder estar con el Señor, servir a Dios, para poder escuchar sus palabras. Esta mañana quiero hablarles sobre la importancia de obedecer a Dios por encima de las reglas humanas. Vamos a abrir nuestra Biblia, la primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Pero antes de hacer eso, quiero reconocer públicamente a la hermana Mirna Arévalo en el estado de California por su generosa ayuda para con este ministerio. Agradecemos de todo corazón lo que ha hecho para fortalecer este ministerio. También quiero reconocer esta mañana a varias personas que han sido muy fuertes en apoyar este ministerio, como es la hermana Elois, la hermana Eloisa de que vive aquí en Managua. También de igual manera a la hermana Wilson. Gracias por su fidelidad al Señor y a este ministerio. Ahora, volviendo a nuestro tema el día de hoy, quiero que abramos nuestra Biblia y vayamos a el libro de Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En fin, vamos a leer el 14 también. Y a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos a ti con el corazón y la mente abierta. Te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Mientras buscamos comprender el delicado equilibrio entre las reglas de este mundo y tu perfecta voluntad, te pedimos que tu Espíritu Santo nos conceda sabiduría y discernimiento, que nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones sean receptivos y nuestras vidas sean un testimonio de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, nuestro mundo es un lugar de muchas reglas, ¿no es así? Desde las leyes de tránsito que estamos constantemente
obligados a obedecer en las carreteras, hasta las políticas que seguimos en el trabajo o en las escuelas. Estamos constantemente navegando por un mar de regulaciones hechas por el hombre. Se nos enseña que desde a una temprana edad que las reglas son necesarias para el orden, la seguridad y el funcionamiento de una sociedad. Y de hecho, la Biblia afirma esto. Romanos 13 nos dice que las autoridades gobernantes son establecidas por Dios y que someterse a ellas es someterse a la misma ordenanza de Dios. Pedro hace eco de esto en su primera carta, instándonos a estar sujetos por amor del Señor y a todas las instituciones humanas. Esto parece sencillo, ¿no es así? Como creyentes estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a pagar nuestros impuestos y a vivir vidas que honren las leyes de la tierra. Pero, ¿qué sucede cuando los dos chocan? ¿Qué sucede cuando las reglas del hombre se oponen directamente a la voluntad de Dios? En Mateo 22, 21, Jesús dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es claro. El César representa a un imperio, a un gobierno o a una autoridad. Debemos respetar y obedecer las leyes, los reglamentos y o la constitución política de una nación. Pero no debemos mezclar una cosa con la otra. Las reglas del reino de Dios no funcionan como las reglas de un gobierno terrenal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, si eres un político y o trabajas a un gobierno, tarde o temprano estarán en una posición donde tendrán que elegir a quién van a obedecer. Y quiero que sepan, que escuchen bien lo que les voy a decir. Por lo general, el gobierno no tolera la doble lealtad. El gobierno los va a obligar a ser leales primero con las leyes del país que antes las leyes de Dios. Yo quiero que escuchen muy bien lo que le estoy diciendo esta mañana, porque esto no es una pregunta nueva, no es nada nuevo lo que estoy predicando esta mañana, lo que el Señor quiere que escuchen esta mañana. Yo sé que hay algunos que van a estar muy ofendidos por lo que se dirá esta mañana, pero en ningún momento estoy tratando de alterar o de crear algún disturbio o crear alguna tensión. Pero vemos esta tensión en juego a lo largo de las Escrituras. Esto viene por miles y miles de años sucediendo. Piense en las parteras hebreas, por ejemplo, a quienes el faraón les ordenó matar a todos los bebés hebreos varones. Estamos hablando del Antiguo Testamento, aquí en el libro de Éxodos. Pero temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. O considere a Daniel, que cuando se le ordenó no orar a nadie más que al rey Nabucodonosor, ¿qué es lo que hizo?
Él fue a su casa, se arrodilló 3 veces al día y oró al Dios Todopoderoso. Y dio gracias delante de su Dios, como lo había hecho días y meses y años anteriores. Pero quizás el ejemplo más claro proviene del libro de los Hechos. Pedro y los otros apóstoles fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. La misma autoridad religiosa y política de su tiempo. Como el día de hoy hay muchas autoridades políticas y religiosas que siguen haciendo lo mismo. Se les había ordenado en términos inequívocos que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: les ordenamos estrictamente que no enseñen en este nombre, pero aquí han llenado a Jerusalén con su enseñanza. ¿Y cómo creen que respondió Pedro? La respuesta de Pedro fue clara. ¿Ok? Su respuesta es nuestra ancla para esta mañana. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué te detiene el día de hoy para obedecer a Dios? Quizás tus propiedades, quizás por tu dinero, quizás por un trabajo, por fama, por popularidad, o porque no quieres perder ciertas amistades. Esta poderosa declaración no es un llamado a la anarquía. No es una licencia para ignorar todas las reglas que no nos gustan. Es una profunda declaración de lealtad. Significa que mientras vivimos en este mundo y respetamos a sus autoridades, nuestra ciudadanía final, nuestra lealtad más alta y nuestra obediencia final pertenece solo a Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo sabemos cuándo una regla es un mero inconveniente y cuándo es una verdadera contradicción a la voluntad de Dios? Requiere discernimiento en oración. Requiere un conocimiento profundo e íntimo de la palabra de Dios. Requiere preguntarnos: ¿esta regla o ley humana me ordena hacer algo que Dios ha prohibido? ¿O esta regla o ley humana me prohíbe hacer algo que Dios ha ordenado? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces, al igual que Pedro, nuestro camino es claro. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no es un camino fácil. Puede conducir a dificultades, a persecuciones o a destierro social. Pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad y a la recompensa eterna. Consideremos algunos ejemplos de nuestra vida diaria. Piense en el código de vestimenta de una empresa. Puede que exijan vestimenta profesional de negocios como traje y corbata o un uniforme específico. A los hombres no se les permite vestirse con pantalones cortos o short o camisa o pantalones muy ajustados. A las mujeres, sus vestidos y o faldas no pueden ser más cortos que debajo de sus rodillas.
tus blusas y o vestidos no pueden mostrar mucho escote o piel. Es posible que tampoco pueda mostrar tu barriguita. Y quiero que escuchen, porque todas estas reglas que le ponen en una empresa, lo tienen que cumplir, si no, están despedidos. Como cristianos estamos llamados a vestirnos con modestia también y a ser un buen testigo en todo lo que hacemos. Primera de Timoteo 2:9. De hecho, nuestra modestia debe mostrarse aún más en nuestra vida cristiana que las reglas humanas agradables. Estas dos reglas, una del lugar de trabajo y la otra de nuestra fe, no suelen entrar en contradicción. ¿Ok? Ahora, es un intento, quiero que me escuche esto. Estas dos reglas, una del lugar del trabajo y la otra de nuestra fe, no suelen entrar en conflicto, ¿verdad que sí? Un traje y una corbata es un atuendo perfecto, modesto y profesional, todos lo sabemos. Pero en muchas iglesias de hoy, y escúchese bien, muchas mujeres, y disculpe mis hermanas, que es en su mayoría jóvenes, tratan de ignorar el vestirse con modestia y argumentan fuertemente que Jesús ve el corazón y no la ropa. Este es un intento de llamar la atención. Organizan desfiles de moda o pasarela en los domingos. Y lo hacen muchas veces aún inconscientemente o conscientemente. Estoy seguro que habrán observado a más de alguna joven o incluso a alguna señora mayor que se presenta a una iglesia con un pantalón bien apretado, una blusa o un vestido mostrando más piel de lo que mostraría en el trabajo o en la escuela. Y hay de aquel pastor o líder de la iglesia que intente llamarles la atención. La forma en que algunos de estos miembros se visten, llegan tarde a la iglesia para distraer incluso al mismo pastor que puede estar predicando en este momento. Qué triste, ¿no? Entonces, otra historia de igual manera. ¿Qué pasa si una iglesia tiene una nueva regla no escrita de que una persona con tatuaje visible o un color de cabello poco convencional no puede servir en el equipo de adoración o en un papel de liderazgo de la iglesia? Esta regla, una tradición de los hombres, entra en conflicto directo con el corazón de Dios, que mira más allá de la experiencia externa. Como nos dice 1 Samuel 16:7, porque el Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. La voluntad de Dios es que juzguemos con juicio justo, no que rechacemos a alguien basándonos en las cosas externas que no tienen relación con su amor por Cristo o su capacidad para servirle. En este caso, debemos obedecer la voluntad de Dios, de ver el corazón en lugar del gobierno de los hombres que se centran en la superficie. Otro ejemplo, se centra en el mundo de los negocios. Una empresa puede tener una política que requiera que seas deshonesto con un cliente para cerrar el trato y realizar una venta. Tal vez tenga que exagerar los beneficios de un producto o servicio o ocultar un defecto conocido.
La voluntad de Dios, sin embargo, es clara. En Efesios 4:26 se nos dice que desechemos la mentira, que cada uno de ustedes hable la verdad con su prójimo. Aquí vemos un conflicto directo. La regla de la empresa nos pide que mintamos, mientras que Dios nos ordena ser sinceros. En este caso, debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Esto puede significar, claro, perder una venta o incluso perder su trabajo. Pero es una oportunidad para honrar a Dios y vivir nuestra fe. Considere las leyes humanas que pueden parecer en la superficie, pero restringen nuestra capacidad de cumplir con el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo. Algunas ciudades, por ejemplo, tienen ordenanzas que prohíben dar comida a las personas sin hogar en los parques públicos, argumentando que es un problema de saneamiento. Si bien puede ser una regla del país, ¿qué sucede cuando te impide alimentar a alguien que tiene hambre o dar ropa al necesitado? La palabra de Dios es clara. En Mateo 25, 35 a 40, Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este es un mandato directo para cuidar a los más vulnerables. Cuando una ley humana nos impide cumplir con este llamado divino a la compasión, nuestra obediencia debe ser primero a Dios. Incluso vemos en este principio en las tradiciones religiosas. Vemos este principio en las tradiciones religiosas. Jesús confrontó a los fariseos por usar su doctrina religiosa para eludir los mandamientos de Dios. En Mateo 15, 4 a 6, Jesús los llama por enseñar, o les reclama por enseñar a la gente que se dedicaban su dinero al templo de Dios, llamándolo corbán, ¿ok? Ya que no estaban obligados a usarlo para mantener a sus padres. Déjame explicar qué es lo que hacían los fariseos y los escribas. Ellos decían a las personas que estaba bien que diesen su dinero a la iglesia o al templo, porque se lo estaban dando a Dios, y no estaba bien, se ignoraban el cuidar a sus padres, el de ayudar a sus padres. Así que por causa de tu tradición has olvidado la palabra de Dios, les dijo Jesús. Aquí la tradición religiosa hecha por el hombre, que parecía espiritualidad, era en realidad una forma de desobedecer el mandato de Dios, de honrar y cuidar a los padres. Jesús dejó en claro que una regla religiosa humana, sin importar cuán piadosa suena, no tiene valor si conduce a la desobediencia de la clara voluntad de Dios. Yo sé que esto no es un camino fácil. Puede conducir a dificultades, persecución y, como dije anteriormente, hasta lo que es la separación social. Pero es el único camino que conduce a la verdad, a la verdadera libertad y a la recompensa eterna. Oremos por el coraje para mantenernos firmes en nuestras convicciones, la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar,
y la fe inquebrantable para siempre. Siempre poner a Dios en primer lugar ante cualquier cosa. Hermanos y hermanas, esta mañana la palabra de Dios nos está llamando a tomar decisiones que realmente muchos nos hemos olvidado. Pero yo quiero que ustedes sepan de que el hacer el bien también viene con coraje, con valentía. Muchas veces debemos olvidarnos de lo que vamos a perder, porque podemos perder hasta la vida, pero no vamos a perder nuestra alma. Así que yo exhorto a cada uno de ustedes esta mañana a hacer el bien sin importar las consecuencias, porque sí, nos pueden destruir, sí, nos pueden privar de libertad, sí, nos pueden quitar materiales, pero no pueden quitar nuestra salvación. Gracias, Señor. Venimos a ti, Señor, y pedimos que tú, Señor, nos des la fuerza, el valor, el coraje, Señor, de enfrentar las realidades que vienen en contra nuestra, porque apenas estamos viendo la superficie de las cosas difíciles que nos acechan, Señor. Danos el coraje y la valentía, Señor, de decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no, Señor. También denos la sabiduría, Señor, para saber cuándo distinguir, cuándo callar y cuándo hablar. Señor, gracias una vez más te damos, porque hay muchas personas, Señor, que somos religiosas, Señor. Vamos a la iglesia todos los domingos, hacemos, Señor, profesión de fe en la superficie, pero nuestros corazones carecen, Señor, de lo que es el coraje, Señor, de lo que es el amor, lo que es la compasión. Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana. Ayuda a aquella hermana y hermano que nos están viendo en esta mañana, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos, Señor, puedan tomar una decisión fuerte, puedan tomar una decisión, Señor, que le vaya a beneficiar eternamente, Señor. No tomar una decisión, Señor, solamente para poder cumplir con los deseos del hombre. Señor, ayúdalos, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos momentos difíciles. Bendice a cada uno que están viendo y oyendo en estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias y muchas gracias. Una vez más, gracias a todos ustedes por el día de esta mañana. Y quiero exhortar, si este sermón o los sermones que han escuchado ha sido de una bendición, por favor, no vacilen en ayudar a este ministerio, porque acuérdense, el ministerio de Jesús no comenzó con miles de personas, comenzó con uno a uno y comenzó a crecer. Así funciona el reino de Dios. Comienza a crecer uno a uno y uno a uno. Lo que hizo es completar los 12 apóstoles. Y después, con los 12 apóstoles, fue multiplicándose poquito a poco. Así es como los ministerios se multiplican. Pero los ministerios de Dios no son ministerios para hacerme sentir bien o ministerios que me van a decir lo que quiero oír. No. El ministerio que realmente es real es un ministerio que le va a dar la palabra de Dios. Que tengan muy buenos días y Dios me los bendiga.